De una vez excusar a nuestro hermano Rafael, está en la actividad de señas. Creo que Paola también está en, en Atillo, en Arecibo, así que pues por eso él no va a estar hoy. Y pues nos encomendó la clase para poderla presentar, así que empezamos en oración, además de orar por el pastor. ¿Alguna otra petición de oración que quieran que expongamos ante nuestro Señor? Nada, oramos al Señor entonces. Damos gracias, Padre, que conocemos tu poder, tu amor, este tiempo, el cual nos has permitido vivirlo para glorificar tu nombre, Señor. Aún siendo pecadores, Padre, tú nos diriges, perdona nuestros pecados. Nos ayudas cada día, Señor, a que podamos estar ante tu presencia. Y eso es lo que queremos de corazón, Señor, para honrarte y glorificarte. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Señor, tú estés con nosotros dirigiendo, ayudándonos en sabiduría, en palabras para poder llevar tu evangelio. Gracias porque en ti confiamos para que todo esto sea una realidad, Señor. Al igual, pues, queremos pedir por nuestro pastor Rafael, Paola, para que tú seas también, y Puri creo que también, que tú les lleves, le traigas con bien, que puedan aprender, Padre, y puedan tener todo lo necesario para pues estas clases les sean de beneficio, Señor. Gracias porque en ti podemos confiar, Padre, para que así sea, Señor. Y pues Celeste también, Padre, para que tú le proveas de tal manera a través de la palabra, Señor, la sanidad y la dirección que tú quieres que ella tenga. Agradecemos tus bendiciones, Padre, todo lo que has hecho por nosotros y que este día sea totalmente tuyo, Señor, y cada día que vivamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quisiéramos empezar ya está ahí el 9, y hacer un compendio de las cositas que pasaron antes para entonces poder entrar de lleno en la parte que nos toca. Estando aún Esteban, ¿no?, ante el concilio, el Sanedrín, ante saduceos y fariseos, presentando lo que pasó desde Moisés. Él hace referencia a Moisés, donde el pueblo de Israel fue cautivo por 400 años, reducido a servidumbre. Así que donde Jacob envió a sus hijos, los patriarcas, para convivir en Egipto. Este pueblo, el pueblo de Israel, se multiplicó hasta que llegó un rey que no conocía a José. Este rey mandó a matar a los niños por temor a que el pueblo de Israel lo superara en cantidad. Esa es más o menos el resumen del 1 al 16. Y algo importante con esto, la relación de Moisés para aquel tiempo con Dios. Sabíamos que era más directa, ¿no?, donde Dios le habla a través de una zarza ardiendo. Y vemos que a principio Moisés empezó a dar excusas: soy tartamudo, esto y lo otro. Le provee a Aarón para que pueda tener la palabra, ¿verdad?, un ayudante. Así que todo esto el Señor lo ha permitido para que nosotros aprendamos de que si no tenemos excusa, el Señor siempre va a proveer en todo lo que hace. Y pues directamente en el versículo 7, 23, quisiera pues que tuvieran Hechos 7 a la mano, para que vayamos entonces buscando esos versículos. Los vamos a hacer un poquito rapidito para ver si podemos empezar con la encomienda de hoy. Hechos 7, 23, aparece también allí. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel,
Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha dado puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Ok, y ahí tenemos que enfatizar lo siguiente. Para nosotros aquí mismo, ¿verdad? Tenemos una persona que nos dirige. Es más, gracias al Señor tenemos, yo diría, hasta 3 pastores, los cuales nos dirigen, nos ayudan, nos orientan, nos dan la oportunidad, ¿verdad?, y la confianza para poder expresar las cosas que sentimos, dudas, preguntas, vamos donde ellos. Ellos a su vez proveen oración, en súplica, en ruego, en ayuda para con nosotros. Y por supuesto, muchas veces, y sé que existe lo del día del pastor, muchas iglesias lo celebran, aquí no tenemos esa costumbre, pero adicional a esto, ¿verdad?, saber que ellos lo que quieren es lo mejor para nosotros, al igual que Moisés para aquel tiempo, quería lo mejor para el pueblo, pero tal vez el pueblo no lo veía desde ese punto de vista, tal vez lo veían como un hombre más. Así que importante que veamos desde el principio que Moisés era el líder que el pueblo de Israel necesitaba. Próxima, Carlos, por favor. Desde el versículo 28, ¿quieres tú matarme como mataste al egipcio? Y al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ok. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, confirmando entonces de que Dios era el que estaba entonces dando las instrucciones. Algo relevante con esto es que, bueno, nosotros no tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de ver tal vez una zarza ardiendo y a través de la zarza Dios hablándonos, ¿verdad? Pero creemos que Dios nos habla de día a día. Es importante reconocer que a veces nos vienen a la mente, a veces en sueños, a veces a través de otra persona, el Señor nos está hablando y nos está diciendo, ¿verdad?, las cosas que nosotros debemos estar haciendo. Ok, del versículo 35 voy a estar leyendo. Ahí está Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto. Y en el Mar Rojo y en Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y ahí fue donde pudimos ver, ¿verdad?, la promesa, la visión que tuvo Moisés en ese momento. Más adelante va a haber otra persona, la cual sí tenemos que seguir. ¿De quién estaría hablando en ese momento? De Jesús, de Jesús. Así que no vemos todavía excusa, ¿verdad?, para poder hacer las cosas como son. De hecho, Esteban se estaba defendiendo ante el Sanedrín, ¿verdad?, los saduceos y fariseos. Y simplemente él tenía un encargo, el llevar el evangelio, era hacer las cosas, prodigios, cosa de que ellos lo que veían era otra cosa, ¿verdad? Al principio hasta
le insinuaron a personas para que hicieran mentiras y dijeran cosas que él estaba blasfemando contra Moisés. Así que en este caso Esteban, sí, citando y defendiendo lo que Moisés hizo en ese tiempo, es que nos da ese detalle. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis. Y sacará a relucir una de las clases, las cuales de los varones, miércoles, hace 2, 3 miércoles atrás, que estaba compartiendo nuestro hermano Anthony, sobre Jonás. Jonás fue enviado. ¿Y qué hizo Jonás? Fue directamente. ¿Qué pasó con Jonás? Fue y habló contra Nínive, donde había mucha maldad. ¿Es así? ¿Sé qué? Se fue para otro lado, se escondió, trató de esconderse, sacó un pasaje uno de los barcos y pues nos vamos. Pero el Señor sabía todo eso. ¿Ok? Y dentro ya en alta mar, ¿qué fue lo que pasó? Sí. Pues Dios se hizo una tormenta mientras él estaba en el mar y Dios mandó un gran pez que pues terminó tragándose a Jonás. Allí él estuvo, si mal no recuerdo, 3 días, 3 noches, no me acuerdo bien. Y entonces el pez escupió a Jonás en la orilla, ¿verdad? Y entonces pues él sabía, ¿verdad?, que Dios lo estaba enviando para que hiciera su voluntad y no se pudiera librar de lo que ya él le había encomendado. Sí, todo esto, pero antes le había dicho, ¿verdad? Echaron suertes. Echar suerte es ver para qué es lo que estaba pasando, a ver por qué venía esa tormenta. Le cayó a Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Le confesó que era por él, que era por él. Así que le dijo, pues mira, la solución es tirarme fuera del barco. Tírenme. ¿Qué pasa? Vimos de esta manera que Jonás confesó. A todo esto, los de la barca trataron de llegar a aguas un poquito más firmes, a llegar a tierra. No pudo ser. Trataron de salvar a Jonás. Como quiera, pues tuvo que pasar lo del pez. A la vez que el pez salió del pez, fue a Nínive y compartió la palabra del Señor. Así que vemos cómo el Señor ha utilizado diferentes personas para poder llevar la palabra. No queramos nosotros, y aplicándola a nosotros, ¿verdad? Que nos pase como Jonás, que dentro de todo lo que el Señor nos está mandando, nos escondamos de Dios. Queremos hacer las cosas para glorificar al Señor, hacer las cosas que Él nos dice, traerlas ante Él, que nuestro tiempo sea de Él, que nuestras vidas sea de Él, que nuestro entendimiento, el Señor lo disponga para que en todo momento, ¿verdad?, si así el Señor lo dispone, podamos hacer para su gloria y su honra. Ok, Carlos, ¿puedes ponerlo en el 12, por favor? La segunda parte, Esteban estaba estableciendo un paralelo entre Moisés y Jesús. Moisés pensó que el pueblo de Israel entendería por su mano, le daría la libertad, pero no fue así. ¿Qué entendemos por libertad? ¿Qué es para usted libertad? Levante la mano, por favor. Rafa. Libertad. ¿Qué es para ti libertad? Bueno, libertad sería la capacidad de poder hacer lo que yo quiera sin ningún tipo
de restricción, libertad. O sea, libertad, yo poder ir a donde yo quiero, o yo poder comer lo que yo quiero, o yo poder, ¿verdad? Eso sería libertad. Entonces, la pregunta sería, ¿te sientes libre? ¿Te sientes libre, sí o no? Personalmente sí. Sí, ok. ¿Alguien más que me pueda dar una idea de libertad, además de lo que Rafael dio? ¿Qué es libertad para ti? Orlando, ¿qué es libertad para ti? Para mí la libertad es no tener ataduras con nada. Ujú. Entonces, tener las propias decisiones y no me siento, no me siento libre, porque siempre van a haber ataduras en las cuales durante toda la vida vamos a estar luchando, solamente confiando en Dios, en que esas cosas se van a ir. Entonces, también para ti, Orlando, ¿te sientes libre? No, No. Ok. porque como se dice por ahí, hay que seguir perseverando en el Señor para entonces uno estar libre completamente de las cosas, porque como dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Nosotros vamos a estar teniendo pruebas y muchas cosas, y hasta que no soltemos las cosas que nos hacen, como se dice, despegar la mirada y Ujú. solamente tenerla fija en Dios, no podemos seguir. Nos vamos Ok. a seguir sintiendo como si estuviéramos atados, nos vamos a tener esa libertad que queremos. Muy bien. De los que estamos aquí, ¿cuántos se sienten libres? Levanten la mano, por favor. Ok. Completa libertad. ¿O hay algo que les ata o encablación? Alguien que me comente si tiene, ¿ves? Ya por lo menos Orlando pues, mencionó algo, ¿verdad? No siempre uno tiene las de ganar en todo esto, pero la libertad está allí. ¿Qué nos ata a nosotros? ¿O qué podemos decir sobre la libertad en cuanto a las cosas que nos atan a nosotros? Saida, ¿tienes alguna idea? Cosas que nosotros nos atan o simplemente somos libres para todo. Por ejemplo, ajá, Natalie, por aquí. Yo creo que lo más que nos podría atar a nosotros sería el dudar del Señor, ¿verdad? Porque Él nos da libertad, no es para hacer lo que nos dé la gana, Muy bien. porque nosotros fuimos hechos para glorificar su Discúlpame nombre. allí, sigues ahora. Libertinaje, vamos a ponerle la palabra. Ok, prosigue. Nosotros fuimos hechos para su gloria, ¿verdad? Y para glorificarles a Él. Así que si el mundo lo quiere ver, ¿verdad? Como una atadura, pero yo creo que cualquier persona que es cristiano, pues entiende de que, pues, aunque todo, ¿cómo es? Que tenemos libertad de hacer de todo, pero no todo conviene. No Exacto, todo pues, es lícito. pero eso yo no lo veo como una atadura, Ujú. simplemente pues como, pues que fuimos hechos para su gloria. Amén. Y entonces en cuanto a las pruebas, pues eso es parte de nuestro crecimiento. Aquí en la tierra tenemos que ir, ¿verdad? Pues mejorando y buscando, atándonos más al Señor para que esa libertad la podamos sentir aún más. Hablamos entonces de libertad. Queremos también determinar qué es libertaje, pero primero con Rafael allá atrás. Puedes llevarle el micrófono, sí. De hecho, él nos dio casi la definición, capacidad de actuar según la propia voluntad sin coacción. Sí, yo quería añadir, ¿verdad? Es un punto bien importante.
que la libertad en cuestión a nosotros, los cristianos, es con responsabilidad. O sea, no es una libertad irresponsable donde uno hace lo que le plazca sin ningún tipo de, ¿verdad? de repercusión. Nosotros es una libertad con responsabilidades. Nosotros seguimos leyes, Exacto. reglas. Hay que responder por nuestras decisiones. O sea, Con todo y eso, tenemos libertad, siguiendo sí. las leyes y las reglas. Yo entiendo que sí, porque por eso hay una regla, hay un marco predeterminado donde uno tiene libertad dentro de eso. No hay un absolutismo en el sentido de que, bueno, al final lo hay porque uno puede hacer lo que uno quiera, pero uno tiene en su corazón, al aceptar al Señor, acepta las responsabilidades y las reglas que Él da. Pero como persona uno puede hacer lo que uno quiera. Y entonces ese es el problema. Ujú. Y ahí es donde uno como cristiano tiene que entender el marco y las responsabilidades que viene, ¿verdad?, con el Señor. Para nosotros, y esto creo que es importante, ¿verdad? Queremos transportarlo para cuando Moisés había reglas, leyes, normas que ellos tenían que seguir. Ok. Con Pablo primero y luego con Wanda. Sí, la libertad es inherente a Dios y nos las dio desde el primer momento. Desde que creó a Adán y Eva, les dio libertad plena de actuar, de pensar, hacer. Pero el hombre transgredió esa libertad y la convirtió en pecado. Y a veces nos preguntamos, se suscitan tantos hechos. Bueno, ¿y por qué, si Dios es todopoderoso, no restringe la maldad? Pero no lo hace porque Él es soberano, porque si restringe, ya nos estaría haciendo esclavos de esa libertad y nos estaría quitando esa libertad que nos dio desde el principio. Ok. El hombre la echó a perder. Y por eso, al transgredir esa libertad que le dio el Señor, porque Dios le dijo, bueno, de todo, pero esto no lo hagáis. Antes de pasar con Wanda, esa es la libertad que Dios quería a través de Moisés para el pueblo de Israel. No te entiendo la Dios, pregunta. esa es la libertad que quería Dios para el pueblo de Israel a través de Moisés. No, señor, ellos estaban pensando más en un libertador Bueno. político o que le quitara las situaciones de opresión o de maltrato. Pero en la historia hay muchos casos de gente que han estado dentro de sistemas oprimidos ahora mismo. En el Medio Oriente, muchos que persiguen a los cristianos. Ujú. Y ellos, por haber recibido a Jesucristo, se sienten en una plena libertad que no depende de las circunstancias externas. El pueblo que estaba allí oprimido, pues se sentía más que le estaban coartando la libertad, porque no sé hasta qué punto ellos no los dejaban hacer, pensar, decir, actuar a su forma y manera. Estaban restringidos. Entonces, con Wanda, por favor, en eso, ¿verdad? Estamos hablando del pueblo de Israel. Ellos creían que esa libertad que le ofrecía Dios no era la correcta, según ellos, ¿verdad? Wanda. Estamos viendo en el pueblo de Israel
porque él le había hecho una promesa Ujú. de una tierra santa. Pero para esa Descendencia. promesa tenían que ser santos, conocer al Señor, y la libertad solamente la iban a conseguir conociendo al Señor, porque esa es la que nosotros tenemos hoy en día, esa libertad que nos da de conocer lo que es la ley, lo que es el pecado, y cuando no los cometemos y nos entregamos al Señor, nos sentimos libres, porque no estamos atados a nada del mundo. No estamos atados, sí, tenemos unas leyes que hay que cumplir, una responsabilidad, pero nuestra capacidad de ser, nuestra capacidad mental, física y espiritual le pertenecen al Señor. Y si le pertenece al Señor y seguimos sus mandamientos, sentimos la libertad a pesar de todas las circunstancias que tengamos alrededor, porque podemos lidiar con ellas, porque la palabra nos da el mapa para llegar a esa libertad. Amén. Y entonces, con el conocimiento y el amor y la obediencia al Señor, somos libres. Amén. Y con todo esto, el pueblo de Israel para aquel tiempo, pues se quejaba de cosas que sabemos que eventualmente el Señor iba a proveer. Él proveía el maná, Él proveía la carne, proveía las codornices, proveía todo. El detalle es que si ellos vieron la libertad que el Señor quería que ellos siguieran, o sea, estamos hablando hoy en día nosotros, yo me siento personalmente con libertad porque puedo adorar, alabar al Señor, hacer como yo quiera, venir a la iglesia, ¿verdad? Sabemos que en otros países, en otras ciudades, pues no ocurre de esta manera. Pero gracias al Señor yo así lo puedo hacer. Si tal vez viviera en uno de estos sitios, conociera al Señor, mi mente, mi corazón estuviesen libres. En Puerto Rico hay leyes, hay normas, hay reglas que uno tiene que seguir. Si una persona coge un vehículo y se va, no, yo soy libre, me voy a encontrar en tránsito. Se supone, ¿verdad?, que el guardia venga, lo multe, o lo pare, o lo meta a la cárcel. Son reglas, normas que sí las hay. Pero la libertad que nosotros estamos hablando y la libertad que Dios quería a través de Moisés para el pueblo de Israel, era esa libertad de corazón y de mente para que fuera ese pueblo libertado de esos 400 años que estuvo en cautividad con el pueblo egipcio. ¿Te ibas a decir algo, Rafa? Un momentito. Micrófono, sí. Tenemos problemas todos los días, sí. Nos hemos enfrentado a guardias, sí, nos han parado, ha pasado todo esto. O sea, la libertad en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Se fue con eso? No creo. Rafael, sí. Sí, yo, ¿verdad? Quería añadir desde que escuché a Osvaldo, el punto de Osvaldo, y es eso, o sea, la libertad que quería Dios y Jesús, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, era una espiritual, zona del corazón. Y entonces, lo mismo, o sea, podemos ver un trend, una secuencia, porque vemos que el pueblo no lo entendió con Moisés, el pueblo no lo entendió con Jesús en Jerusalén y lo mandaron a crucificar. No lo entienden hoy día tampoco, porque tampoco quieren saber de Jesús y no entienden. Un momentito. Esa libertad, me estás hablando de libertad a través de Jesús. Exacto. Muy bien. Y entonces pues hay una secuencia desde Moisés hasta acá en donde la gente no entiende. Y pues, porque ellos esperan una física en el mundo de que como los judíos que creían que se iban a convertir en una gran poder, en una gran nación y vamos a derrocar a los romanos, pero de eso no era lo que se trataba, porque el reino de Jesús es en el cielo, no es aquí. Importante, Antonio aquella vez también habló de la libertad que debemos tener los varones
ante las situaciones y simplemente seguir los pasos que da Dios. Hay que seguir pasos, hay que seguir reglas, hay que seguir normas. Eso no hay duda. Francisco, ¿había levantado la mano? ¿No? Ok, con Rigo allá atrás, por favor. Yo creo que la libertad que debemos de estar pensando no es la libertad mía, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no lo que tú quieras hacer, es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Qué pasa? Dios quería desde el principio que lo obedecieran. Y al día de hoy todavía hay muchas personas y humanos, no hablar de cristianos, estoy hablando General, sí. mundo completo, pero mucha gente que no obedece al Señor. O unas veces lo obedece y otras veces no, pero Él quiere que lo obedezca. No es que lo obedezca hoy y mañana no. Él quiere que tú lo obedezcas. Eso suceda, pues entonces uno va a tener libertad, porque uno va a tener al Señor con uno, que Él va a estar conforme y contento con la persona. Pero mientras las personas estemos haciendo unas cosas bien y otras mal, no va a estar contento. Él quiere obediencia, y la obediencia no puede ser a media, tiene que ser completa. Amén. No puede obedecer algunas veces, hay que obedecerlo siempre. Entonces ahí hay un problema. Ok. Cuando uno lo obedece un día, uno cree que todo está bien, pero no, si mañana no lo obedece, hay un problema. Entonces, hasta que el ser humano no haga eso, pues no hay una libertad como Entonces, debe haber. en todo esto, Y nosotros estamos viendo, o sea, cuando vemos el ciclo, ajá, de hay paz, hay castigo de los pueblos, pues eso es Dios mismo que eso sigue. Entonces, era antes y todavía está. El pueblo, mientras se portaba bien, hay un tiempo que Dios le pone a unos gobernantes. Mira, en Puerto Rico mismo, viene de Puerto Rico, es puesto por el Señor. Tenemos que, mucha gente dice, mira, tienes lo que tú querías, eso es lo que tú tienes. Pues lo que el pueblo escogió es lo que tiene. Lo que tiene ahora no es muy bueno. Entonces uno dice, me quejo del gobierno, pero fue lo que tú escogiste. El ser humano escogió eso. ok. Dios no quería eso, pero como tú lo escogiste, pues lo tienes. O sea, me está diciendo la obediencia a Dios es libertad para estar certeros de eso, ¿verdad? Algo importante con eso. O sea, siempre, pues el ser humano, nosotros seguimos reglas, normas, ¿verdad? Pero dentro de todo, la libertad que podemos tener nosotros a través de la salvación que nos da nuestro Señor Jesús, es eso, tener un corazón limpio. ¿Quién me dice a mí que yo no puedo tener un corazón limpio? La mente enfocada en nuestro Dios. ¿Qué me manda a hacer? Ayudar al prójimo, seguir sus reglas, normas, dejarme llevar, ¿verdad? Por la Biblia tenemos todo lo necesario para nosotros poder ser libres en Jesús. Ok, Wanda por aquí, por favor. Y es importante que pues cada corazón lo sienta de esa manera, o sea, libertad comparado a libertinaje, ¿verdad? Que fue lo que tratamos de decir ahorita, el desenfreno, la inmoralidad, el vicio, la deshonestidad, nos lleva al libertinaje, que es lo que nosotros, ¿verdad?, no queremos. Wanda. Pensando un poco en Esteban, para mí, y por lo que dice Osvaldo y dicen ustedes, de personas que no tienen esa libertad de hablar la palabra como le pasó a Esteban. Pero Esteban estuvo dispuesto a morir por el Señor. Y cuando él estaba bajo ese proceso, él vio el reino de Dios. Y nos dice claramente en la palabra que él no murió, sino que él durmió. Quiere decir que para mí Esteban en su sufrimiento, él encontró la libertad absoluta, porque pudo ver la gracia del Señor con él. Y me pregunto yo si esas personas que han muerto por la fe,
yo creo y pienso que también han visto la libertad en el Señor. No sé, es un pensamiento que tengo de que si uno está dispuesto a hacerlo todo por el Señor hasta llegar a la muerte, yo creo que esa libertad, en ese final, uno la consigue. Ya que lo menciona Wanda, en Hechos 6, voy a estar leyendo del 8 en adelante, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estamos hablando de Esteban, él estaba haciendo eso. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, discutiendo con Esteban. Pero no podía resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Eventualmente en el capítulo 7, eso es lo que está haciendo Esteban, hablando contra Moisés. Al contrario, Esteban lo que está poniendo una línea paralela a lo que iba a ser luego Jesús. O sea, estamos hablando de que es algo que el Señor lo estaba preparando. ¿Ok? Los de la sinagoga, no, vamos a pagarle a tal persona para que diga lo contrario. Y por eso vemos, ¿verdad?, que en el caso de Esteban, no queremos decir, ¿verdad?, que Esteban, cuando estaba frente a ellos, estaba hablando, ¿verdad?, nos dice aquí por el Señor y tener todo claro, no importando, ¿verdad?, que eventualmente iba a morir. Pero el Señor quería que en ese momento Esteban pasara por esa experiencia. Pregunto yo, y vamos un momentito a Lucas 16, 19 al 31. ¿Alguien que me pueda decir el título? Lucas 16, 19 al 31. El rico y Lázaro. Ok, en pocas palabras, ¿alguien que me pueda decir qué fue lo que pasó con el rico y Lázaro? ¿Cuál fue la dinámica que se estaba trabajando entonces en Lucas 16, 19 al 31? Con Rafa, por favor. En general, lo que te acuerdes. ¿Verdad? Resumiendo, nada, el rico pues tenía fiestas con sus amigos y cosas, y entonces Lázaro pues le pedía limosna, como quien dice, ¿verdad?, para poder comer. Entonces, entiendo que el rico pues, murieron los dos. exacto, no le daba, entonces se murieron los dos, y el rico fue entonces al infierno y Lázaro fue al cielo, y entonces desde el infierno el rico le pedía que si por favor Lázaro podía mojar su dedo en una gota de agua para él, y entonces que le diera la oportunidad también de avisarle a su familia de lo que estaba pasando y que se arrepintieran. Ok, otra persona más encomendada, ¿verdad?, para poder llevar el evangelio en la tierra, de lo cual pues cuando muere el rico y Lázaro, nos dice esa palabra que el rico, viendo a Lázaro en el seno de Abraham, pidiendo para que entonces, aunque sea una gotita, algo que fuera, ¿verdad?, pero entonces se le dice, mira, entre nosotros, entre el infierno y el cielo, el seno de Abraham, hay un gran abismo que de un lado no puede pasar al otro, ni viceversa. O sea, estamos hablando de que, y ahí podemos, ¿verdad?, compaginar lo que hemos escuchado
de los rezos y súplicas que hemos visto por ahí, lo cual pues vemos que a través de este pasaje pues es imposible pasar de un lado a otro. Lo que nosotros hacemos en la tierra, lo que presentamos ante el Señor, lo que creemos con nuestra libertad, como pasó cuando se le encomendó a Moisés para el pueblo, es lo que nosotros tengamos en nuestro corazón. Lo que no es lo que los demás oren o piensen o miren. Simplemente yo con Dios. No hay otra manera. Mi libertad es la que el Señor me ha provisto. Por eso creemos que para nosotros es importante esa línea, ese paralelo que está haciendo, en este caso, ¿verdad?, Esteban con Jesús, para que todo esto sea visto desde el punto de vista que nosotros tenemos que ser libres ante el Señor. Seguimos reglas, seguimos normas, lo hemos dicho varias veces, pero nuestro corazón, nuestra mente, libre ante el Señor. Ok, el 13, por favor, Carlos. Ok, dice en la última oración del primer párrafo, el rechazo de Jesús fue igual al rechazo inicial a Moisés. O sea, nos habla entonces del rico y Lázaro. El rico diciéndole, pues mira, manda a una persona desde acá del cielo para que vaya a la tierra, entonces mis familiares entiendan y se conviertan. ¿Qué le dice entonces a Abraham? Hemos estado mandando desde Moisés, gente, personas, hoy en día, pastores, a nosotros, para que las personas escuchen la palabra del Señor y puedan ser libres en su corazón a través de la palabra del Señor. Jean-Pierre. Allá en Jean-Pierre. Sí, mira, volviendo un poquito atrás en cuanto al tema de la libertad, voy a ser breve, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el tema de la libertad era ser libre de la nación, ¿verdad? Empezando por Abraham, en cierta manera, ¿verdad?, fue libre de la nación de pagana, que era Babilonia. Después de eso vemos que fue Israel libertado de Egipto, después en Babilonia, o sea, el tema era ser libre de la nación. Cuando llegó al Nuevo Testamento, era más bien ser libre, ¿verdad? Estaba Roma también, pero lo principal era ser libre del pecado. Y esa es la definición que nosotros, ¿verdad?, como creyentes, ¿verdad?, somos libres de lo que es el mundo, de lo que es el pecado. Pero el mundo tiene otra definición de lo que es la libertad. O sea, por ejemplo, porque el mundo no quiere venir a la iglesia, porque piensan que eso va a coartarles la libertad que ellos quieren. Pero si yo voy a la iglesia, no voy a ser libre. Porque el mundo quiere ser libre, ¿verdad?, en el sentido de que quieren hacer lo que ellos quieran, quieren, ¿verdad?, ser libres en el pecado, en hacer el pecado que ellos quieren. Por eso definimos libertinaje, ¿verdad? Exacto. Pero nosotros, ¿verdad?, somos totalmente libres. Claro. Y no significa, ¿verdad?, que vamos a pecar. Somos libres del pecado. Y en el cielo, ¿verdad?, seremos totalmente libres, pero seremos eternamente, ¿verdad?, obedeciendo a Dios. Amén. Nada, vamos a... Importante algo con esto, ¿verdad? Nuestra libertad es nuestra libertad. Comparada, ¿verdad?, con la libertad que se crean muchos, esa es nuestra libertad. Carlos, ¿lo puedes pasar al 16, por favor? Leyendo rapidito para que entonces podamos entrar de lleno a algo que tengo que expresar. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Estamos en Hechos 7, 38 al 43, si lo quieres seguir. Repito, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés
que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me fuisteis víctimas? ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el cielo por 40 años? Casa de Israel, vuelvo leo de nuevo. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Dentro de todo, ¿verdad? Importante con esto, la última parte, donde antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc. ¿Habían escuchado, saber lo que es, quién es Moloc? Y lo llama abajo Refán, perdón. Para aquel tiempo, ¿verdad? Habían pues dioses, ellos seguían y hacían pues este tipo de estatuas. Nos dice también lo del Moloc, lo del dios Refán, figuras que hiciste para adorarlas. Se basaba en eso, ¿verdad? La figura hecha y ellos adoraban. Algo importante y lo que quiero traer, ¿verdad? En este momento es lo siguiente. Se acerca el 31. Sabemos lo que pues pasa el día de Halloween y vemos todo lo que se hace en el mundo, pero queda parte de nosotros y quiero pues traerlo de esta manera. Antes, cuando teníamos la clase de los jóvenes, se le orientaba tanto a los jóvenes. En ocasiones pues pude mandarle una invitación a los padres para que también escuchen, porque fíjate lo que pasa, los niños chiquitos de 5, 8 años, los padres son los que se supone, ¿verdad?, que tengan la encomienda de decirle lo bueno y lo malo. Los padres. Cuando no hay un padre que está pensando que esto es conveniente para su hijo, pues simplemente pues hace, ¿verdad?, lo disfraza, le dice, qué sé yo. En la oportunidad que tuve para con los jóvenes, que llegaron los padres, pudimos expresarle, explicarle, yo les presentaba, ¿verdad?, el montón de símbolos utilizados, satánicos, el por qué Dios no quiere que nosotros nos disfracemos, que tengamos parte de esta celebración pagana, de lo cual pues simplemente la Biblia lo refiere a que esto es obra de Satanás. Y de esta manera se le presentó para que ellos puedan tener en conciencia. Me llegaron, ¿verdad?, los padres de jóvenes, pero también ellos tenían niños pequeños. Me acuerdo de por lo menos algunos padres que pudieron acercarse y decirme, pero mira, esto me preguntaron 2 veces, de la estrella, de 6 puntas. O sea que a veces se confunde con la estrella de David, que en realidad nosotros no le damos mucha importancia. Tal vez algunas personas lo utilizan como adorno en oro, qué sé yo, pero si nosotros queremos estar ante la presencia del Señor en libertad y hacer, ¿verdad?, conforme a lo que el Señor quiere para con nosotros, es importante que entendamos esto. Bien, para aquel tiempo, los ídolos que tenían eran esos ídolos que no tienen que ver nada con Dios. Nosotros, nuestra libertad es para con Dios. Así que quiero que antes de irnos, se van a tocar el timbre, lo entiendan de esa manera. Así que, para gloria del Señor, lo van considerando. Y oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Honramos tu nombre y vemos que solamente tú, Padre, has dispuesto para que podamos presentar ante tu presencia, Señor, nuestros corazones, sobre todo en la libertad que nos das para poderte alabar, adorar,
hacer todo necesario para que nuestro corazón, nuestra mente estén ante ti. Ayúdanos a que a través de lo que hemos aprendido de Moisés y Esteban, nuestro corazón esté puesto y dispuesto para seguirte honrando en la libertad que tú nos das. Gracias porque podemos entenderlo desde este punto de vista, Señor, y por todas las bendiciones que siempre provees. Gracias, Señor. Ante ti están todas las alabanzas, la adoración, la predicación, para que tú seas disponiendo también de ese tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos.